En el primer video hemos hablado de el análisis temporal, la respuesta transitoria de sistemas de primer orden. En el segundo video hemos hablado de la respuesta transitoria de sistemas de segundo orden cuando esos polos, que no eran más de dos, estaban sobre el eje real. En este tercer video también vamos a hablar de sistemas con dos polos, ¿sí? Pero en este caso ellos van a ser complejos conjugados. Como dijimos, vamos a trabajar con si menor a 1. Si ustedes se fijan en la imagen de la derecha, al ser si menor a 1, los polos van a ser complejos conjugados. Y si, como habíamos dicho, trabajamos con la expresión genérica de la función transferencia de un sistema de segundo grado multiplicado por una entrada, como siempre, escalón unitario, lo que vamos a tener que va a ser S más P1 multiplicado por S más P2. Vamos a descomponer en fracciones simples y vamos a calcular los residuos como siempre, ¿sí? A, B, C, como lo veníamos haciendo en los videos anteriores. Pero en este caso, lo que vamos a tener en cuenta es que P1 va a ser igual a menos si omega n más j omega n multiplicado por 1 menos si al cuadrado, y P2 va a ser igual a menos si omega n menos j omega n multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos si al cuadrado, donde la parte real va a ser la misma para las dos. Acuérdense que esa posición de la parte real es la que me va a determinar el tau, ¿sí? Y por otro lado, la parte imaginaria, en este caso vamos a tener obviamente parte positiva y parte negativa. Y se los marco esto, más allá que no está en algunos libros o en la mayoría de los libros, porque me parece que es importante verlo como real, más menos imaginaria, porque después vamos a trabajar mucho con las ecuaciones matemáticas derivadas de esa gráfica de la posición de los polos en el plano S para calcular algunas de los valores que me devuelve la respuesta temporal. Pero me estoy adelantando, le decía, vamos a antitransformar las partes que conforman el todo y acá me van a tener que creer o recurrir a los libros. La respuesta que me va a dar el sistema es esta expresión que vemos acá. Cuando la graficamos nos vamos a encontrar con una constante y con dos exponenciales decreciente y creciente o creciente y decreciente, y entre ellas y convergiendo al valor constante vamos a tener como resultado mi senoidal. A este tipo de sistemas yo los voy a llamar subamortiguados. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que la velocidad o el tiempo, que va a demorar mi señal en acercarse a ese 98% que va a tener en el régimen permanente o que va a crecer hasta alcanzar el 63%, ese valor va a estar dado obviamente por tau, por la parte real de la posición de mis polos. Como son complejos conjugados, obviamente va a ser la misma. Vamos a evaluar entonces los datos que me va a dar esta señal subamortiguada, ¿sí? Esta respuesta subamortiguada. Activamos el puntero láser y lo primero que les voy a decir es que todos los valores que vemos expresados en esta gráfica y que ya
evaluaremos a continuación cada uno de ellos de manera independiente. Todos ellos van a depender de dos cosas: del valor de la hipotenusa y del valor de este ángulo beta, o dicho de otra manera, de la pulsación natural y de el coeficiente de amortiguamiento. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que me van a condicionar el sistema en función de la posición del eje sobre el eje real y la posición sobre el eje imaginario de mis polos complejos. Voy a tener sobre el eje real, o el eje real va a ser psi omega n, y el imaginario va a ser omega n en módulo, ¿no? Omega n multiplicado por la raíz de psi al cuadrado menos 1. Ahora bien, arranquemos. Tiempo de crecimiento, raise time, ¿sí? Que es este que tenemos acá, que va a ser el tiempo que va a llevarle a mi señal ir desde 0 hasta alcanzar por primera vez el valor al que va a converger en el régimen permanente. ¿Cómo se calcula? Se calcula como pi menos beta sobre la pulsación amortiguada, omega d, que no es otra cosa que mi imaginario. Tengan en cuenta, pi va a ser 3,14 y beta lo voy a calcular en radianes, es decir, 3,14 menos beta en radianes dividido la parte imaginaria me va a dar el tiempo en que va a tardar mi señal en alcanzar el valor que va a sostener en el permanente. Otro valor que es importante es el peak time, ¿sí? El tiempo de pico, es decir, cuánto va a tardar en alcanzar el máximo. Fíjense que en los casos anteriores no tenía no se excedía del valor del régimen permanente, pero en los subamortiguados sí lo hace, ¿sí? Lo puede hacer levemente, pero lo hace, supera el valor que va a tomar en el régimen permanente, que no necesariamente va a ser el valor de referencia. Ojo con esto, ya lo veremos con mayor detenimiento. Pero volviendo al peak time, el tiempo de pico va a ser igual a pi dividido omega d, la pulsación amortiguada, es decir, nuevamente 3,14 dividido el valor sobre el imaginario. Ahora vamos a el settling time, el tiempo de establecimiento, ¿sí? ¿Qué va a ser el tiempo de establecimiento? Va a ser el tiempo que le va a llevar a mi señal a alcanzar ese 98%, ¿sí? Un error del 2%, es decir, que va a quedarse dentro de la banda de error del 2% del valor definitivo que va a tomar mi señal en el permanente. Lo vamos a tomar así, como el 2%, entonces de esa manera, por lo que habíamos visto anteriormente, era 4 veces tau, y tau se definía como 1 sobre psi omega n, es decir, que el setting time va a ser 4 sobre psi omega n, que no es otra cosa que 4 sobre la parte real. Ahora vamos a ir al overshoot o sobreerror, que está acá, y es tan importante que le vamos a dedicar una diapositiva entera. Pero la verdad es que la forma en que se calcula es bastante sencillo, ya se ve. El sobreerror va a ser igual a menos pi por psi omega n dividido omega d. Así lo van a encontrar en muchos de los libros. O lo que es lo mismo, menos pi
parte real sobre parte imaginaria. Yo esto de imaginario y real se lo pongo porque me parece que a veces es más fácil acordarse solamente de imaginario y real y después deducirlo del gráfico que recordar la ecuación completa. Pero es solamente tal vez algo que me ayuda a mí a recordarlo. Ustedes manéjenlo como quieran. Sí, les puedo decir que en los libros está tal cual está recuadrado en rojo. Tengan en cuenta que, como lo había puesto acá, este valor es cuando I de t tiende a 1. ¿Sí? Cuando I de t tiende a 1, yo puedo aplicar esa función que puse ahí y decir e a la menos pi r sobre imaginario. ¿Sí? Ahora, en muchos casos, I de t no tiende a 1, ¿sí? No tiende al valor de referencia. Y ahí, ¿cómo se calcula el sobreerror? Se puede calcular de dos maneras. El absoluto, que sería la relación entre el valor que toma el pico y el valor que toma en el régimen permanente, que en este caso habíamos dicho I de t tiende a, así que en el régimen permanente ese valor, en lugar de 1, como se ve en este gráfico, sería A. Ese sería el sobreerror absoluto. Y lo que voy a tener también es el sobreerror porcentual, que no va a ser otra cosa que dividirlo por A, que va a ser mi referencia. Eso me va a dar con decimales, lo multiplico por 100 y me va a dar el porcentual. De esa manera se calcularía el sobreerror en caso de que no converja a 1, que va a ser mi señal de referencia. Y por último, en la mayoría de los libros no está, pero en algunos lo pueden encontrar, es el número de oscilaciones. El número de oscilaciones que va a tener mi subamortiguada va a estar dado por el número n igual a TDS, es decir, el tiempo de seteo dividido TD, que en este caso no es este TD que figura acá, sino que es este TD, que es el tiempo que va desde que cruza por primera vez el valor que va a tomar en el permanente hasta que llega a la banda de error, ¿sí? Es decir, hasta el tiempo del settling time, el TS. Esa relación, ese cociente entre el numerador, que obviamente es mayor que el denominador, me va a dar la cantidad de oscilaciones, la cantidad de veces que la señal va a cruzar el eje que conforma el valor de convergencia de mi respuesta temporal. Habíamos dicho que el sobreerror tenía un grado de importancia tal que en muchos libros le dedican una carilla al menos, y nosotros le vamos a dedicar una diapositiva más. Porque es importante destacar que, supongamos en este caso yo tengo una señal que va a converger en 1, es decir, en el valor de referencia en mi escalón unitario, es decir, que podría aplicar tranquilamente la ecuación que habíamos visto de E elevado a la menos pi si omega n sobre omega d. Pero ¿dónde va a ser válido ese valor? Bueno, ese valor va a ser válido donde dijimos que iba a ser válido, que es el valor que va a tener este pico o este primer pico que se produce en justamente pi. Pero si por algún motivo yo quisiera calcular cuál es ese sobreerror o ese pico para la segunda parte o el segundo pico de la señal, ahí lo que voy a tener que considerar es que se va a dar en 3pi. Y obviamente el tercer pico se dará en 5pi. Entonces, ¿qué es lo que debería cambiar en la ecuación para calcular esta diferencia
entre mi valor de la señal de salida y mi valor de la señal de entrada? Bueno, básicamente colocarle acá adelante 3pi. Si yo en lugar de 3pi, por ejemplo, le colocase 2pi, lo que voy a calcular es que es este rebase, ¿sí? Mínimo, es decir, desde el punto en que se estabiliza hacia abajo. Entonces, tengan en cuenta esto, que no se ve en todos los libros, en alguno que otro aparece, pero que es realmente importante y que nos da la pauta de dónde sale esta ecuación y por qué la escribimos como la escribimos. Hasta acá habíamos deslizado la importancia que tenía el factor de amortiguamiento psi, pero este gráfico nos ayuda a entender un poco mejor cómo repercute su valor en la respuesta transitoria de un sistema de dos polos, ¿sí? De segundo grado. Fijémonos, si es igual a 0, ¿qué va a pasar? Los polos van a estar sobre el eje imaginario, entonces la respuesta va a ser una señal oscilatoria. En la medida que sí empieza a crecer, el amortiguamiento de esa señal oscilatoria va a ir siendo más marcado, ¿sí? Se va amortiguando cada vez más hasta llegar un poco antes de 1, porque en 1 lo que tendríamos es amortiguamiento crítico, es decir, en 1 no va a haber rebase sobre el valor que va a tomar la función cuando converja, en este caso, al escalón unitario. Ahora, también es interesante que si para psi igual a 1 teníamos un polo sobre otro, sobre el eje real, en la medida que psi era mayor a 1, ¿qué pasaba? Teníamos dos polos sobre el eje real. Y fíjense qué importante es notar que la respuesta va a ir haciéndose más lenta en la medida que el psi crece. Y ustedes se pueden preguntar, pero espera, si vos me dijiste que psi por omega n es la posición sobre el eje real y si aumenta, se están alejando del eje imaginario. Sí, uno de ellos se está alejando del eje imaginario, el otro se va acercando. Y era un poco lo que esto le confirma un poco lo que les había dicho antes, que en la medida que esos polos se van separando, el que esté más próximo al origen es el que va a mandar. ¿Por qué? Porque ese va a ser el polo lento.